¿Qué vas a hacer? Sí. Ya, ahí está. Oh, ya, si quieres, no tengo problema. ¿Cómo tú gustes? Sí, perfecto, no hay problema. Ya, ahí entras. Sí, es que estábamos transmitiendo ya. Perfecto. Muy bien, de esta manera damos continuidad a esta inauguración del primer seminario internacional 2017 sobre iniciativas sustentables. Damos paso al licenciado Aníbal Aguilar Gómez, coordinador del Centro Internacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico, que nos va a brindar una exposición esta noche. Por favor, fuertes aplausos al ingeniero. Se me ha pedido presentar algo que estamos desarrollando en Bolivia, en Perú, Colombia, Ecuador, en toda América Latina y los últimos 30 años. Hemos tratado de impulsar una visión en la cual el tema de la innovación y el desarrollo tecnológico es una variable determinante, siguiendo la lógica de la exposición anterior que entendí que ha sido magnífica y de las presentaciones de las autoridades. Creo que es importantísimo para nosotros en Bolivia que retomemos algunas de las ideas que han sido debatidas en la academia, pero también en las calles, en las movilizaciones. Cuando recordamos el tema de octubre de 2003, planteamos un elemento muy importante que tiene que ver con el tema de la innovación y el desarrollo tecnológico. Esa famosa consigna que debemos industrializar el país. O sea, los recursos naturales nos pertenecen y es fundamental y vital que el país se industrialice. Y bueno, hay diversas visiones y percepciones respecto al tema de la industrialización, respecto al tema de la incorporación de valor agregado. Y en este caso vamos a presentarles toda una serie de experiencias que estamos desarrollando a nivel internacional como Centro Internacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico. Uno de los temas fundamentales que nosotros queremos reflexionar junto con ustedes es tratar de entender cuál es la perspectiva futura hacia los años 2030 o 2040 o 45, donde se habla hoy a nivel internacional de lo que es la gran singularidad tecnológica. Quisiera que levanten la mano para obviar explicaciones si todos entendemos el concepto de la singularidad tecnológica. Por favor, los que conozcan el concepto, con toda libertad. Bueno, me permite entonces entrar a desarrollar las tesis. Bien, yo quiero mostrarles algunos elementos que se están dando hoy a nivel global, a nivel mundial, como parte de lo que es este proceso de la llamada singularidad tecnológica. El concepto de singularidad viene de la física, viene de la comprensión de lo que es el universo, y hay puntos en el espacio en los cuales no sabemos cuál es el comportamiento de las leyes de la física, el comportamiento de todos los fenómenos que podrían en un agujero negro, podemos entender, tratar de replicar, pero objetivamente hay puntos en el espacio en los cuales entramos a lo que se llama planos de gran singularidad. En el desarrollo económico, social y sobre todo en el desarrollo tecnológico suceden estos fenómenos y parte de ellos lo que ya estamos pudiendo observar. Hoy a través de las neurociencias se está llegando a modelizaciones de estructuras cerebrales. Habíamos explorado parte del espacio todavía inexplorado en gran medida, habíamos explorado los mares, habíamos explorado, pero hay un elemento y un espacio cuántico fundamental que es el cerebro, que no había sido todavía suficientemente estudiado en atención a que el conocimiento de las diversas tecnologías hasta hace muy poco tiempo no nos permitía, sino a través de los escáneres y a través de una serie de nuevas tecnologías,
tratar de reproducir el concepto de lo que es el cerebro. Seguimos. Por otro lado, acabamos de ver un gran momento histórico en el cual en China se ha logrado transferir una célula cuántica a partir de una distancia, la población de Linjiang, y se ha transferido a 1200 kilómetros, algo que cuando en el siglo XX, a mediados del siglo XX, en 1970, cuando veíamos las películas, ¿no?, El viaje a las estrellas, o veíamos una serie de películas, por ejemplo, Odisea del Espacio 2001, no sé cuántos llegaron a ver Odisea del Espacio 2010, y bueno, 2002, y llegó la de 2010, y bueno, parecía algo increíble cuando, por ejemplo, el Capitán Kirk en Viaje a las Estrellas se era transferido. Parecía una tecnología imposible de pensar. No digo que hayamos llegado, o sea, todavía estamos en una fase tremendamente primaria, pero ya el hecho de haber entrelazado y mantenido partículas separadas a una distancia de 1200 kilómetros. El año pasado, hace unos 2 años, en Suiza se hizo un experimento, pero con metros de distancia, y hoy hay algo impresionante que estamos viendo, y esto entonces nos está demostrando que hay un proceso de aceleración tecnológica muy importante, y como bolivianos, empresarios, académicos, autoridades, nosotros tenemos que pensar cuál es nuestro papel en este gran proceso que se llama la singularidad tecnológica, que es el momento de salto cuántico, aceleración impresionante a nivel tecnológico, de tal manera que el gobierno boliviano acertadamente ha previsto 2025 como un horizonte de desarrollo, y ha incorporado la variable ciencia y tecnología como un elemento importante, y el tema de incorporar valor agregado se está desarrollando. Pero lo que quiero mostrarles es que, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial es un tema que ya, bueno, en parte lo estamos usando, ¿no? En Google ya se usa parte de lo que se ha podido lograr avanzar en términos de inteligencia artificial, pero lo que se espera hacia el año 2030 al año 2045 es una aceleración de tal manera que no estamos pudiendo hoy siquiera imaginar. Y no es que los aparatos, los gadgets, porque a veces, ¿no?, en el campo de la educación, en el campo de la ciencia, se cree muchas veces que apretando un botoncito y teniendo el último aparato de moda, de pronto ya vamos a dar el salto y la aceleración. Se confunde innovación con compra de equipos o transferencia de tecnologías que generalmente a nuestros países llega muy rezagada. ¿No? Tenemos excelentes profesionales como los IEEE y otros, que indudablemente están tratando de trabajar y en yacimientos ver gente muy joven, como en Comibol y en otros rubros, en otros sectores donde se está formando gente muy joven, que está incluso yendo a China, Francia y otros lugares. Pues creo que eso es algo buenísimo. Pero si vemos la tendencia general en nuestra sociedad, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, se espera que para los años 2030, 2035, 40 o hacia adelante, no solo hayamos desarrollado robótica muy avanzada. No sé si ustedes han visto, hace poco tengo un video que al final lo puedo pasar, de una mujer, bueno, una robot, voy a decir mujer, de un robot que tiene características femeninas, y que hace poco implantándole un sistema de inteligencia artificial, se desbocó y empezó a decir que lo primero que haría era destruir a los seres humanos. Bueno, la han ajustado un poquito y ahora ya habla de cosas más gratas, y dice que quiere tener novio, y bueno, ya han regulado un poco, ¿no? Pero la realidad es que estamos yendo a ello. Lo que nos parecía impensable, imposible, y lo que veíamos hace muchos años atrás en películas, nos parecía, por ejemplo, en mi generación, nunca hubiéramos pensado tener una tablet como la que varios de ustedes seguramente están usando en este momento. Un celular con 8 núcleos en memoria, o sea, realmente es impensable, y con 62 gigas o 32, ya era impensable. El Capitán Kirk sacaba un aparato así muy rimbombante y se desplegaba, y era el famoso StarTAC, ¿no? Algunos todavía lo hemos usado cuando llegó la telefonía inalámbrica en Bolivia. Pero miren, ¿en cuánto
poco tiempo han habido saltos y aceleraciones tecnológicas que podríamos decir ahora están llegando o llevándonos a un punto en el cual la aceleración se plantea que va a ser no solo inteligencia artificial, computación cuántica, optoelectrónica, biotecnología muy avanzada, robótica súper avanzada. Ahora, ¿qué implicancias tiene todo esto? Por ejemplo, un elemento interesante que se ha estado trabajando es los intentos de fusionar biología y electrónica, ¿no? La fusión cerebro, o sea, neuronal, estructura neuronal del cerebro conjuntamente con elementos de electrónica, y en este caso es un experimento que lo han desarrollado donde ya han podido encender o aplicar un iPad en base a un cerebro de ratón. O sea, estamos llegando a fusiones muy complejas, donde indudablemente hay paradigmas que son buenos, pero paradigmas que para países como Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia o América Latina, indudablemente nos plantean retos enormes desde el punto de vista de que estas tecnologías van a tener un efecto positivo, proactivo. Hay un gran debate, yo sugiero como bibliografía para este evento, Carlota Pérez, revisen toda la bibliografía de la profesora Carlota Pérez, y ahí van a poder encontrar algunas explicaciones que por la brevedad de tiempo no las voy a poder describir todas, pero ella nos plantea una premisa muy importante. Dice, ¿será que la tecnología o la innovación tecnológica solo es para los países ricos, de mayor desarrollo relativo, como quieran, o los países imperialistas, como quieran caracterizar según su punto de vista? Pero a lo que yo quiero llamar la atención es que ¿cuál es el planteamiento que nosotros hacemos desde el punto de vista, no de la ciencia y tecnología de laboratorio, o la ciencia y tecnología de escritorio, o aquella que está en las academias, en la academia o en las universidades, sino aquella ciencia y tecnología que va a hacer que nuestros jóvenes, que por ejemplo hoy hemos logrado superar las metas del milenio en cuanto a lo que significa la universalización de la educación primaria, hemos cubierto metas como por ejemplo el tema de mejorar la alfabetización, pero nos encontramos ahora que esta aceleración tecnológica, si ustedes hacen un gráfico, síganme virtualmente, voy a tratar de ver como si tuviéramos aquí una pantalla virtual, de pronto tenemos una gráfica en la cual la aceleración tecnológica, que se llama la gran singularidad, es ese momento en el cual no vamos a saber hasta qué punto se da la aceleración, pero estamos preveyendo intuitivamente que todos estos elementos, por ejemplo en este caso, hace poco ya los chinos han anunciado que en toda su estación espacial y en todas las naves que ellos están preparando, al señor Trump, el presidente de China ha ido, se ha sentado y le ha dicho, señor Trump, si usted quiere hacer guerras, dedíquese a las guerras. Nosotros nos vamos a dedicar a ciencia y tecnología, exploraremos la luna, desarrollemos la ruta de la seda, sobre la cual luego voy a hablar para plantear algunos elementos, escenarios que nosotros debemos tener en cuenta para que no suceda que en esta curva, cuando yo analizo niveles de educación, cuando analizo educación secundaria, cuando analizo el tema de educación superior, cuando analizo que los recursos de la educación técnica productiva están más concentrados en temas secundarios, tal vez importantes para otros temas, pero que no se están enfocando en lo esencial para preparar a nuestros cuadros y futuros cuadros técnicos, a nuestros jóvenes. Las ferias de ciencia y tecnología quedan ahí como ferias, pero no termina en una microempresa, no termina en un espacio emprendedor, innovador. Y entonces, ¿qué está sucediendo? Si además entendemos que en el caso nuestro, o en América Latina, en un estudio que hicimos para la comunidad andina, los niños que ingresan ya al consumo de alcohol, sexualidad, hipersexualidad muy temprana, estamos hablando que han bajado de 18 a 12, 11 años. Y estamos hablando de embarazos no deseados a partir de los 13, 14 años. O sea, pongo esta contradicción porque entre la curva de la gran singularidad y la curva de lo que es la tendencia, incluso, voy a decir, se está utilizando un término en planificación de la innovación, se está usando un término que hasta cierto punto, fíjense, hace una generación o dos generaciones atrás, habría una gran capacidad para sumar, calcular, multiplicar. Hoy, sin ayuda del aparatito que tenemos a la mano, es bien difícil a veces poder entender o racionalizar. Ojo, que nosotros venimos, y les recomiendo otra bibliografía, otro libro,
que es del profesor Hugo Romero. Lo estamos distribuyendo en la Universidad La Salle, en el Centro de Innovación. Él ha escrito un libro súper interesante que valdría la pena. Yo les puedo pasar las conferencias que le ha dictado hace una semana. Él está planteando esta tesis. Dice, nosotros, el pensamiento aymara quechua, o sea, tiene grados de complejidad. Por ejemplo, nos explicaban, él ha llegado a investigaciones en las cuales ha puesto el código QR y la iconografía en Tiahuanaco, Tiahuanacote y varios otros elementos, y hay elementos de lógica simbólica muy interesante, la lógica simbólica trivalente, que permiten avanzar y lograr dar ciertos saltos. Es lo que él está trabajando y estudiando, es decir, cómo tenemos que fusionar nuestro concepto, digamos, y nuestra cosmovisión con lo más avanzado de la tecnología, de tal manera que podamos superar estas asimetrías y estas brechas. Si ustedes se imaginan en el gráfico que en otra oportunidad se los voy a presentar, la brecha es de este tamaño, o sea, gran singularidad, aceleración tecnológica, pero lo que nosotros estamos avanzando es realmente a la obsolescencia tecnológica. E incluso el modelo de industrialización que de alguna manera se está planteando, no solo en Bolivia, en varios países de América Latina, responde a patrones del siglo XIX, del siglo XX, pero no estamos utilizando en toda la magnitud. Nosotros hemos hecho un estudio en La Paz sobre innovación y potencial de desarrollo tecnológico en 600 empresas de La Paz. Y las sorpresas que nos hemos encontrado son realmente interesantes. Para quien guste, luego voy a dejar el correo y podemos compartir, ¿no? Por la brevedad, me han dado 20 minutos, soy respetuoso del tiempo, estoy tratando de correr, así que me van a entender. Pero estoy tratando de expresar los puntos centrales. ¿Qué nos va a suceder si nuestros jóvenes, aquellos que hoy llevan 13, 15 años para adelante, de pronto entran a la secundaria, una secundaria que todavía no responde a la dinámica profesional, empresarial, microempresarial? O sea, hay una dicotomía, estamos todavía con elementos propios del siglo XIX-XX, que es importante resolverlos, pero estamos entrando aceleradamente a una dinámica del siglo XXI, en el cual, si no corregimos, miren lo que está pasando. O sea, no es un problema que nos asuste que los chinitos estén por San Miguel y hoy le llamen, ¿cómo le llaman acá? Chinguel. Y no le estamos hablando de universidad, todo el modelo. Más bien que hay esfuerzos como los del Coco Echazú, que quieren meter, tratando de plantear y desanimar. Que yo estoy queriendo, vamos adelante. Esto sí, tengo es Frankenstein que estoy hablando. Es un proyecto que se llama Reanima, y la empresa Biocélulas Cerebrales, no es que revisa, científicos y tecnológicos. Entonces, si nosotros los bolivianos tenemos que romper no, le echamos mucho la culpa a los vecinos, yo no sé, de guerra económica, lo que fuera. Es que si podemos cambiarlo la Cámara de Industrias, y hay actores en el gobierno muy interesantes en el sentido de identidad tecnológica, de soberanía. Tenemos naves al espacio, biodiversidad, la rica biodiversidad que nosotros tenemos, no para acá, hay que protegerla y hay que discutir si para Brasil nos va a resolver los problemas estructurales. Entonces hay que discutir, pero técnicamente el modelo muy raíz minera nos lleva a eso, y no es que sea malo, no voy a pensar de otra manera. Porque ¿cuál es el problema que yo quiero como asesor del primer ministro, Mario Romero, Brescia, y conversar con México igual? Tengo en mi país con una solidaridad, la perspectiva, y no se dan únicamente a partir de pragma. ¿Cuántos equipos no estaban en Viacha ahí votados porque la fibra de la llave, la paca no se podía hacer? Estaban votados ahí. Entonces, lo fundamental no es el fierro, lo fundamental es cómo activamos los paradigmas, el cambio de paradigmas tecnológicos, y cómo volvemos a entender que los bolivianos, o sea, si en el exterior podemos hacerlo bien, ¿por qué no lo vamos a hacer bien? Esto implica entonces entender a lo que nos estamos enfrentando. Fíjense, hay tales saltos tecnológicos, algo que era impensable. Esta tortuguita le han puesto un Arduino y han hecho una articulación en su estructura neuronal y la están dirigiendo, ¿no? Espero que nosotros, hace años yo estuve en Hitachi, en Japón, invitado por el gobierno de Japón, y resulta que le pregunté al científico jefe, y le dije, señor, ¿cuál es la próxima tecnología? Y me dijo, la tecnología tortuga, por eso puse esta lámina. No solo porque la tortuguita la dirigen, sino porque y le dije, ¿qué significa la tecnología tortuga? Y me dijo, se va a usar muy poca energía, pero va a tener altísima potencia. Si ustedes ven, la tortuga no come mucho, unas lechuguitas,
pero procesa y asimila y su metabolismo es tan interesante. Entonces, ¿por qué no trabajar un metabolismo social, en el caso boliviano, y un metabolismo tecnológico, de tal manera que en vez de estarnos trompeando Oriente y Occidente, el norte con el sur y que en Tarija, termino, no más ahorita para las preguntas. Lo interesante sería empezar a usar esa energía, porque hoy se está viendo los sistemas sociales, ya no desde el punto de vista simplemente de qué clases sociales, o sea, eso persiste, eso es real y es concreto, pero más allá de eso se está viendo como flujos de energía. Es decir, ¿cómo estamos canalizando la energía del país? O sea, ¿cuánto nos estamos dando de trompadas entre bolivianos y no estamos canalizando? Yo destaco, Mohamed Mostajo, es un joven de 20 y tantos años, no sé si llega a los 30, es científico jefe en Harvard. El niño de Patacamaya, no sé si lo conocen, el que ha hecho el robot Wii, o sea, impresionante. Entonces, estamos demostrando como sociedad, y ni qué decir, me ha dado pena ver ayer a don Ramón Aguilar, nuestro mejor matemático en matemática de números primos, está pobre, abandonado, a parapita, o sea, y es uno de nuestros mejores matemáticos, pero incomprendido porque a veces su carácter le gana, pero es un hombre brillante, pero nadie le da la hora. Entonces, tenemos, o sea, potencial, tenemos, digamos, materia prima como para poder avanzar. Y entonces necesitamos prepararnos. Imagínense ustedes que ya se han inventado, se están desarrollando motores de plasma. Esto implica, porque ¿cuál es el problema que afecta a nuestros países y nos trae paradigmas falsos? Por ejemplo, el neodarwinismo, el creer que somos animalitos evolucionados, el neodarwinismo social que usó mucho el neoconductismo economicista de Obama y todo lo que de pronto nos llevó a pensar que nosotros no vamos a poder, que solo esto es para los países, que los suizos sí van a poder, son chocos y además hacen buenos chocolates y buenos cortaplumas, sí, por supuesto, pero fíjense, esa gente no tiene las materias primas que nosotros tenemos. El gran drama de Bolivia o Perú, Ecuador, los economistas, ¿cómo le dicen? La maldición de los recursos naturales. Bueno, eso es un paradigma, ¿no? Pero así como, digamos, estas teorías del neodarwinismo, como también ese concepto de que ya se va a acelerar el crecimiento poblacional. El señor Kissinger en 1974 planteó una teoría que dijo, países con grandes recursos naturales tenemos que liquidar a su población. Textual, vean el Memo 200, buscan en Google y van a ver ahí que en el Memo 200 el señor Kissinger decía, tenemos que promover la reducción de la población, tenemos que lograr que la población no crezca, y en el caso de Bolivia pareciera que hubieran tenido algún éxito, ¿no? Es real lo que Kissinger planteó y se está viendo bajo... Entonces nos estamos distrayendo, la energía, o sea, fíjense, nosotros en el fondo somos flujos de energía cuántica, o sea, la estructura cerebral, todo nuestro ser, y además, hoy ¿qué estamos haciendo? Estamos intercambiando, yo no estoy pidiendo nada a cambio, estamos intercambiando dones, ¿no? Y en estos intercambios de dones, es decir, conocimiento, nos estamos edificando mutuamente, y ustedes cuando salgan de acá van a tener un valor añadido, un valor agregado de todo lo que los diversos expositores les hemos planteado. Entonces, ¿por qué no pensar? O sea, ¿por qué tenemos que ver adelante? Por ejemplo, estos avances tecnológicos, estos saltos que se está dando, imagínense, se está creando una especie de papel. ¿Recuerdan ustedes que en las películas se veía que el periódico se iba a desplegar o la revista iba a salir? Ya se ha creado esa forma de papel que habla, canta, amplifica el sonido, genera energía con movimiento humano y puede actuar con altavoz y micrófono. ¿Recuerdan esa película Marte, cuando llegan a Marte, ¿no? Y sacan su mapa y lo despliegan? Bueno, eso estamos ya viendo aceleradamente a todo eso. Entonces, también un problema que teníamos, el uso de energía, porque nosotros tenemos que trabajar mucho lo que se llama el episteme. Es fundamental que nosotros entendamos, o sea, el know-how, cómo se hacen las cosas, ¿no? Nosotros tenemos capacidad de replicar, tenemos capacidad de desarrollar, tenemos capacidad lo ha hecho Brasil en la medicina, y lo han hecho China, ni qué decir, Shanghái, y todo eso es fruto de réplica, copia y avance, ¿no? Pero en este caso, uno de los problemas que se tenía era que las energías, digamos, no renovables,
o las energías más bien renovables, como el caso de energía solar, estaban muy limitadas por los altos costos. Hoy hay nuevas tecnologías que están aumentando en un 3000% la capacidad de almacenar energía solar, y esto inspirado en la tecnología del helecho. ¿Quién no tiene un helecho hermoso en la casa, no? Qué increíble es el diseño perfecto, ¿no? Y realmente es un diseño inteligente, pero este diseño inteligente, al ser imitado, replicado, está permitiendo obtener gran potencia. Lo que me decía este científico en Hitachi, en Japón, cuando visitamos en Kofu, me decía la tecnología Tortuga. O sea, cada vez vamos a llegar a menos uso de energía. Ahora, ¿no deberíamos nosotros estar pensando de manera acorde a lo que el mundo está avanzando? ¿No? Porque, ¿qué es lo que puede pasar? Ya el dueño de Alibaba, no sé si ustedes conocen, es una página donde el que quiere exportar entre Alibaba y ahí tiene un portal muy simpático, y este hombre empezó así con una página web, y hoy es uno de los hombres más ricos en China y a nivel mundial. Él ha estado advirtiendo en 2 conferencias y diciendo esto: cuidado, que lo que se viene es muy complejo. Es probable que muchos de los oficios y trabajos sean sustituidos por la robótica. Vienen tiempos muy difíciles para la humanidad. Ahora, el planteamiento, ¿no? Y esto para quienes son autoridades y para quienes somos pueblo y población humildes ciudadanos, creo que nos tiene que hacer reflexionar. Porque ¿qué va a pasar si se dispara este proceso de gran singularidad a lo cual estamos avanzando? Solo les doy este dato. Hace unos 200 años atrás los saltos tecnológicos se daban cada 100 años, se redujo a 50 años. Hoy, ¿cada cuánto ustedes creen que hay saltos tecnológicos impresionantes? ¿Cada cuántos días? ¿Cada cuántos días? Cada 70 días. Cada 70 días. Esto se está cortando, ¿no? Se está cortando. O sea, lo que pasa es que nosotros, con todo respeto, me van a disculpar, pero me emociono y como... Pues me he pedido que sea breve, voy a tratar de resumir. Es que tenemos que dejarnos de mirar el ombligo. Los bolivianos no somos el centro del universo. Somos buenos, somos capaces. Pero el punto es que nosotros tenemos que empezar a ver las cosas de otra manera. Primero, recuperar identidad, recuperar orgullo, recuperar capacidades. Y esa energía, porque estos flujos de energía, cuando uno, hoy ya la sociología moderna, las ciencias políticas y todo, ya no es simplemente teoría especulativa. O sea, podemos modelar, podemos simular, podemos hacer escenarios, podemos trabajar. Y en todo ese análisis, cuando uno ve el caso boliviano, cuando uno analiza, ¿no? Hay software que permite esto, de pronto uno ve cuántos flujos de energía. Si nosotros pudiéramos ver solo en las familias, cantidad de energía que se desgasta simplemente en pleitos secundarios y absurdos, cuando en realidad estamos perdiendo porque el tiempo es implacable. Nosotros podemos jugar con cualquier cosa, nosotros estamos en 3, 4 dimensiones, pero con algo que no podemos jugar es con el tiempo. Y Bolivia como país y nación, ustedes recuerdan, para poner este concepto, el tema de lo que se llama la obsolescencia tecnológica. La Kodak hace muy poco tiempo era una empresa de 200.000 empleados. Hoy, ¿quién usa la película? Antes era un drama sacar una foto, ¿no? Qué grave. Sacar la cajita, poner, estirar que no se ve el rollo y poner, oye, ustedes en el celular tienen radio, todo, piensen, tan poco tiempo ha quedado eso obsoleto. Estos fenómenos, cuando uno no va avanzando, porque uno puede innovar en procesos, puede innovar en productos, puede innovar en mercados, puede innovar en formas y procedimientos, o sea, puede innovar en varios aspectos, pero si uno no innova, ¿qué pasa? O muere, desaparece. Exacto, y entonces como nación, un gran peligro que nosotros podemos tener, miren, recursos naturales, pero ya el reciclaje, hoy ya se está cultivando quinoa en todo el mundo, cuando campeones de la quinoa hasta hace 2 años atrás. ¿Y qué pasó? No le hemos metido riego, no le hemos metido nada, ¿no? Con todo respeto, pero simplemente estoy desde una visión muy externa, no vivo acá, estoy tratando de reflexionar y que podamos avanzar, porque hacia esto es que nosotros tenemos que avanzar, y existen todos. Bueno, Catherine, la licenciada Reguerín, o Natalie Reguerín, pues ha tenido una riquísima experiencia en el Mercosur, yo valoro mucho y estamos valorando, yo creo que
si ella puede aportar y transferir, porque tenemos que trabajar otros paradigmas, otros modelos, otros metabolismos tecnológicos y sociales que nos permitan fortalecer. Mi generación se caracterizó porque íbamos a hacer el socialismo y construir el mundo y cambiar, y otros iban a industrializar el país. No llegamos a eso, ¿no? O sea, se avanzó alguito. Yo creo que aquí en Bolivia está avanzando mucho más que en otros países. En México están peleando duro, pero en Centroamérica se han agarrado los tiros, pero acá en Bolivia pues han avanzado, ¿no? Ahora, pero ¿qué pasa? No basta eso, tenemos que ir mucho más allá. O sea, fíjense, da gusto ver teleféricos, que hoy son el sistema de transporte más moderno, que el satélite, pero fíjense, lo que está viniendo es mucho más complejo. Y ahí es donde nosotros deberíamos definir cuál es el modelo real, porque si nosotros, por favor, la siguiente, si persistimos en un modelo de enclave exportador de materias primas con un poquito de procesamiento, olvídense. Olvídense, vamos a entrar en obsolescencia. O sea, ¿y qué va a pasar? No nos quejemos después que vengan de Chile, de Argentina, de Perú, de lo que fuera, y de pronto resulta que pues nosotros terminemos solo con la pala y aprendiendo a sumar y restar nuestros hijos y los nietos, cuando tenemos todas las condiciones. Hay materias primas. O sea, si nosotros vemos los elementos para un proceso de innovación, Bolivia tiene todas las condiciones estructurales. No nos falta absolutamente, tenemos territorio. Poca población, 11 millones, creo que el último censo ha dado, no sé si con los que están en Argentina y con los que estamos en todo el mundo y la diáspora boliviana, llegaremos a 15, digamos, ¿no? Pero realmente no estamos aprovechando todo el potencial para poder lograr procesos de innovación que realmente pues impliquen dar saltos cuantitativos y cualitativos en términos de acumulación de energías para el desarrollo y la innovación tecnológica. Fíjense, voy a hablar rapidito de que estamos en esta etapa de la revolución. Tú me dices cuando... Sí, cuando sí, ustedes me dicen también si... sí se aburre. Entonces, estamos hoy en la cuarta revolución industrial. O sea, parte de todo este proceso de... Fíjense, estos últimos 20 años, estos últimos 10 años, ha sido impresionante el salto. Yo recuerdo cuando me trajeron mi primer equipo de computación, cuando trabajamos en planeamiento, hace años atrás, don Mario Montaño, estaba todavía Hugo Romero y varios otros, estaba Chango todavía, ellos eran un poco mayores. De pronto nos trajeron las primeras máquinas, ¿no? Y eran con pantallas ámbar, con pantallas verdes, ¿no? Y había que poner un disquete así grandote para poner el DOS y después sacar y poner el Word y el Excel, y ya, pues después se te caía y subía, ¿no? Y yo he visto disquetes así de este tamaño todavía. Bueno, fíjense en cuán poco tiempo nosotros hemos dado saltos tecnológicos impresionantes. Los primeros celulares, cuando Entel trajo, eran unas tablas de este tamaño. Podías defenderte de un arma de defensa, ¿no? Y hoy imagínense las cosas que tenemos. Entonces, todo este avance, los saltos tecnológicos, nos está marcando 4 tendencias, ¿no? Un nuevo estilo de investigación y desarrollo tecnológico, el tema del Big Data. O sea, hoy se maneja volúmenes en la parte ambiental, en la parte, digamos, social. Se están manejando volúmenes de información impresionantes. Impresionante. Y ya la minería de datos, o sea, todo lo que implica el manejo de Big Data nos está permitiendo tener mucha información. Pero lamentablemente, si yo voy no voy a poner nombres para que nadie se me enoje, por favor. No voy a decir instituciones, ya ustedes suponen. Pero yo voy a un lugar y pido, por ejemplo, la compatibilidad de los formatos del software y el hardware que utilizan una institución respecto a otra, unos software libre, los otros no. Ahora, dentro de las plataformas que se están utilizando, entonces, en Bolivia urge tener una Big Data abierta y transparente. O sea, necesitamos trabajar. O sea, saludo yo los esfuerzos que está haciendo el gobierno en términos de tratar de digitalizar varios aspectos y procesos y procedimientos. Pero, por ejemplo, solo poniendo el caso de las microempresas en este momento, hay un gran problema de fuente de información. No sabemos exactamente. Fundaempresa, para mí, con todo respeto, es algo importante, pero no es suficiente. No tenemos, y cruzar la información bancaria, y cruzar la información de aduanas, y cruzar otro tipo de información, o sea, no solo para el investigador, sino para aquel emprendedor que quiere hacer un análisis más fino. No tenemos un manejo de simuladores de empresas. No estamos manejando, porque ¿cuánto se podría ahorrar
¿Cuántos de ustedes han tratado de invertir y hacer su pequeña o mediana o gran empresa y por falta de información muchas veces han fracasado? Entonces, ¿cómo tenemos que ver? Porque lo que me encanta, ya había un seminario en el cual